Hoy vamos a hacer dos demostraciones. Comenzamos por demostrar que raíz de 2 es un número irracional. Vale, pero antes de pasar a la demostración, vamos a hacer un recordatorio de la clasificación de los números. Pues bien, el primer conjunto con el que nos encontramos es el de los números naturales, que serían básicamente los enteros positivos, más 1, más 2, 3, 4, 5, etc. Luego tenemos a los enteros, que vemos que engloban a los naturales. Entonces, ¿qué añadimos? Pues a los naturales le añadimos el 0. Bueno, el 0, hay libros que lo consideran como natural y otros como entero. Pero bueno, a los enteros pertenece. Entonces le añadiríamos el 0 y los números negativos. Luego nos encontramos con los racionales, que engloban tanto a los enteros y, por supuesto, también a los naturales. ¿Qué añadimos? Pues aquí a este grupo pertenecerían todos aquellos números que pueden expresarse como una fracción generatriz, que sería una fracción irreducible de números coprimos. Por ejemplo, aquí tenemos el menos 5 medios. Decimos que es una fracción irreducible de números coprimos porque estos dos números, el del numerador y del denominador, son primos entre sí. Es decir, el único divisor que tienen en común es el 1, ninguno más. Vale, todos los números que pertenecen a los racionales pueden expresarse como una fracción de este tipo. Y bueno, si nos fijamos en los períodos, vemos que tenemos tres tipos de decimales. El decimal exacto, luego tenemos decimal de periódico puro, que vemos que se repite el período, siempre es el mismo, y luego decimal periódico mixto, que tiene un anteperíodo y luego ya sí el período que se repite. Pero luego, por otra parte, tenemos a los números irracionales. Estos no están dentro de los racionales, son un subconjunto aparte. Pues bien, que estos números son los que no tienen un período que se repite. Pues tendríamos, por ejemplo, a raíz de 2, raíz de 35, también tendríamos al número pi, etc. Y bueno, el conjunto de los racionales y los irracionales forman los números reales. Vale, ya estamos ubicados. Ahora, como ampliación también vamos a recordar cómo se representa raíz de 2 en la recta real. Pues bien, aquí vemos que el método que se ha utilizado es dibujar un triángulo rectángulo, aquí tenemos el ángulo recto, de catetos 1 y 1. ¿Y por qué la hipotenusa es raíz de 2? Pues lo podemos ver con Pitágoras. Sabemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, si despejamos la hipotenusa, nos queda raíz de 1 más 1, que es 2, raíz de 2. Y ahora simplemente tenemos que tomar esta distancia con el compás y pasarlo a la recta real. Pues bien, ahora que ya sabemos qué son los números irracionales y los racionales, vamos a pasar a demostrar que raíz de 2 es un número irracional. Para llevar a cabo esta demostración vamos a utilizar la técnica de la reducción al absurdo, que básicamente consiste en afirmar lo contrario y ver que llegamos a una contradicción. Entonces, vamos a suponer que raíz de 2 pertenece a los números racionales, es decir, que es racional, y si realizando la demostración llegamos a una contradicción, sabremos que raíz de 2 no puede ser racional, entonces es irracional. Pues vale, ¿cuál es la definición de número racional? Lo habíamos visto antes. Cualquier número racional puede expresarse como una fracción irreducible de números coprimos. Aquí tenemos nuestra fracción, que es a partido por b. Vamos a decir que a es un número entero y b también va a ser un número entero, con la restricción de que no puede ser 0, porque no podemos tener un 0 en el denominador. Pues bien, estos dos números son coprimos. Esto quiere decir que su máximo común divisor es el 1, porque solo tienen un divisor en común, que es el 1. Si llegásemos a la conclusión de que a y b tienen más de un divisor en común, es decir, el 1 y otro, pues ya habremos llegado a la conclusión de que no es racional. Entonces es irracional. Pues vale. Para operar mejor con esta expresión, vamos a librarnos de esta raíz cuadrada. Es decir, elevamos al cuadrado a ambos miembros de la igualdad. Nos quedaría que 2 es igual a al cuadrado partido de b al cuadrado. Y ahora vamos a despejar a al cuadrado. Sería a al cuadrado es igual a 2 por b al cuadrado. Y aquí paramos. ¿Qué podemos deducir de esto? Pues bien, estamos poniendo a al cuadrado como el producto de 2 por un número entero. Habíamos dicho que b es un número entero, entonces su cuadrado va a seguir siendo entero. Como a al cuadrado se puede expresar de esta manera, como 2 por un número entero, podemos decir que a es múltiplo de 2, o lo que es lo mismo, a es par. Bueno, a al cuadrado, que tenemos aquí a al cuadrado.
Ahora bien, aquí tenemos una propiedad que nos dice un número es par si y solamente si su cuadrado es par. Vale, aquí lo tenemos expresado de otra manera. Si a al cuadrado es par, a es par. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es demostrar esta propiedad también. Vale, vamos a empezar copiando la propiedad que tenemos que demostrar. Si a es par, a al cuadrado también es par, y viceversa, si a al cuadrado es par, a también es par. Vale, entonces para demostrar esto también vamos a utilizar la técnica de la reducción al absurdo. Vamos a suponer que a es impar, y si llegamos a la conclusión de que si a es impar, a al cuadrado no es par, entonces a tiene que ser par. Bueno, vamos a verlo. Entonces, si a es impar, significa que lo podemos expresar de la siguiente manera. Como 2 por k es un entero, más 1. Vale, ahora, para ver si a al cuadrado es par o impar, vamos a elevar ambos miembros al cuadrado. Así ya tenemos aquí a al cuadrado, que es igual a 2k más 1, 2 por k más 1 elevado al cuadrado. A al cuadrado es igual a, vamos a deshacer esta identidad notable, 4k al cuadrado más 4k más 1. Y ahora sacamos factor común simplemente a estos dos términos, pero al 2. Entonces quedaría 2 por 2k cuadrado más 2k más 1. Vale, y ahora, ¿a qué conclusión llegamos? Vemos que estamos expresando a al cuadrado como 2 por un entero, todo esto es un entero porque k era entero, más 1. Y esta es básicamente la definición de cualquier número impar. Cualquier número impar se puede expresar como 2 por un entero más 1. Entonces, ¿qué ha pasado? Hemos supuesto que si a es impar, pues vemos que a al cuadrado también es impar, pero aquí teníamos que es par, entonces hemos llegado a una contradicción. A no puede ser impar, por lo tanto es par. Y ya queda demostrada esta propiedad, que si a al cuadrado es par, a también es par. Vale, pues vamos a seguir por aquí. Como a al cuadrado es par, a también va a ser par. Y entonces, como a es un número par, se puede expresar de la siguiente manera, como 2 por un entero, 2 por k. Vale, pues ahora ya sabemos que a va a tener como mínimo un múltiplo que es 2. Ahora, si llegamos a la conclusión de que b también tiene un divisor que es 2, pues ya habremos llegado a la contradicción que queríamos. Vale, entonces nos vamos a ir aquí y en vez de poner a lo vamos a sustituir por 2k. Entonces 2k elevado al cuadrado es igual a 2b cuadrado. Deshacemos el paréntesis, 4k cuadrado es igual a 2b cuadrado. Pasa esto dividiendo el 2, entonces quedaría 2k cuadrado es igual a b cuadrado. Y aquí paramos. Vemos que b al cuadrado lo estamos poniendo como 2 por un número entero. Eso quiere decir que b al cuadrado es par. Y por la propiedad que hemos demostrado, también podremos decir que si b al cuadrado es par, b también es par. Si b es par, eso significa que lo podemos expresar como 2 por un número entero, llamémosle k sub 1. Entonces, ¿qué pasa? A es par, tiene como divisor al 2. B también es par, así que también tiene como divisor al 2. Entonces ya no tenemos una fracción de números coprimos, porque su máximo común divisor no es 1, como mínimo ya va a ser 2. Entonces, raíz de 2 no cumple la propiedad fundamental de los números racionales, por lo tanto no puede ser racional. Es irracional. Bueno, aquí tenemos la demostración de esta propiedad, la de que si a al cuadrado es par, a también es par y viceversa, por reducción al absurdo. Y luego, nada, lo que hemos hecho. Aquí llegamos a la conclusión de que a es un número par, múltiplo de 2, y luego vemos que b también es par. Y llegamos a la segunda demostración. Es parecida a la anterior, y algunos pasos de hecho van a coincidir. Tenemos que demostrar que las raíces cuadradas de los números primos son irracionales. Vale, entonces, vamos a utilizar el mismo método, la reducción al absurdo. Vamos a suponer que raíz de p, siendo p cualquier número primo, es un número racional, porque si llegamos a una contradicción, veremos que p no puede ser racional y entonces es irracional. Pues vale, ¿cuál es la definición de los números racionales? Ya la habíamos visto antes. Si suponemos que raíz de p es un número racional, eso quiere decir que lo podemos expresar como una fracción irreducible de números coprimos. Y bueno, lo mismo de antes. A pertenece a los números enteros, b también es un número entero, menos el 0.
y su máximo común divisor entre A y B es igual a 1. Vale, ahora, para operar mejor con esta igualdad, vamos a elevar el cuadrado a ambos miembros, para librarnos de la raíz cuadrada. Entonces P es igual a A al cuadrado partido de B al cuadrado. Despejamos A al cuadrado y nos queda P por B al cuadrado. Vale, entonces, estamos expresando A al cuadrado como P por un número entero. Esto quiere decir que A al cuadrado es múltiplo de P. Vale, tenemos otra propiedad que nos dice que si A al cuadrado es múltiplo de P, A también es múltiplo de P, pero hay que demostrar esto. Vale, vamos a copiarla por aquí. Si A es múltiplo de P, A al cuadrado también es múltiplo de P. Y bueno, y viceversa. Si A al cuadrado es múltiplo de P, A es múltiplo de P. Vale, vamos a partir escribiendo la descomposición en factores primos de A. Porque sabemos que todo número se puede expresar como un producto de números primos. Pues bien, supongamos que todos estos números son primos, f1 por f2 por f3 y así hasta por fn. Esta sería la descomposición de A. Ahora, vamos a ver la de A al cuadrado, pues simplemente sería elevar ambos miembros al cuadrado. ¿Y qué nos queda? Pues A al cuadrado es igual a este bloque por sí mismo. Es decir, todos estos números primos, f1 por f2 por f3, así hasta por fn, por lo mismo, f1 por f2 hasta por fn. Pues bien, ahora vamos a asociar los términos de otra manera, para verlo más claro. Quedaría f1 por f1, por f2 por f2, por f3 por f3 y así hasta por fn por fn. Bien, como habíamos llegado a la conclusión de que A al cuadrado, bueno, aquí, A al cuadrado es múltiplo de P y P es un número primo, alguno de estos números en la descomposición de factores primos de A al cuadrado tiene que ser P. Supongamos, por ejemplo, este, pero podríamos coger cualquiera. Entonces, decimos que f1 es P. Pero ¿qué pasa? Que en la descomposición en factores primos de A también aparece f1, entonces esto también va a ser P. ¿A qué conclusión llegamos? Pues que A lo podemos expresar como P por un número entero K. Vendría a ser, este f1 hemos dicho que es P y el resto de factores primos, desde f2 hasta fn, los agrupamos en este K. Vale, y A al cuadrado también lo podemos expresar como P, que está aquí, por un cierto número entero K sub 1, que sería el producto de todos estos factores primos, de f1 a fn. Entonces vemos que los dos son múltiplos de P. Vale, pues seguimos por aquí. Acabamos de demostrar que si A al cuadrado es múltiplo de P, A también es múltiplo de P. Y esto quiere decir que podemos expresar A como P por un cierto número entero K. Vale, ahora vamos a ver si B también es múltiplo de P. Para ello vamos a sustituir en esta igualdad de aquí la A por P por K. Entonces quedaría P por K al cuadrado es igual a P por B al cuadrado. Rompemos este paréntesis, lo deshacemos. P al cuadrado por K al cuadrado es igual a P por B al cuadrado. Y ahora dividimos ambos miembros entre P. Pues P por K al cuadrado es igual a B cuadrado. Y aquí llegamos a una conclusión, que B al cuadrado también es múltiplo de P, porque lo estamos expresando como P por un número entero. Entonces B al cuadrado es múltiplo de P. Por la propiedad que demostramos antes, sabemos que si B al cuadrado es múltiplo de P, B también es múltiplo de P. Entonces se puede expresar B como P por un cierto número entero K sub 1. Vale, y a esto llegamos. A es múltiplo de P, B es múltiplo de P. Entonces, ya no tenemos una fracción de números coprimos. Esta ya no es una fracción irreducible, porque el numerador y el denominador tienen un factor en común, un divisor en común que no es el 1, sino que es P. Entonces, hemos llegado a una contradicción. Por esto ya sabemos que raíz de P no puede ser un número racional. Si no es racional, eso quiere decir que es irracional. Y aquí lo vemos en la solución.